Ok, buenos días. Esperando que ya estén un poquito más desocupados de todas sus tareas, aunque las tareas siempre van a seguir viniendo, pero es mi responsabilidad con ustedes, por lo menos ver varios temas repito, han sido escogidos para que eh, sean los más útiles, o al menos lo que en mi experiencia han sido los más útiles para ustedes, principalmente eh, mis apreciados abogados. Bastante de ello está relacionado con Word. Ya veíamos cómo crear tablas, cómo trabajar con párrafos, cómo organizar textos. Em, lo que ahora nos competiría es trabajar con tablas. ¿Sí? Ya habíamos creado tablas en la clase anterior, veíamos que podemos utilizar campos automáticos. Este sería un campo automático donde la fórmula es prácticamente la suma de arriba, que le podemos poner incluso un formato específico. Aquí casi que con programación, pues eh, ponemos un signo de dólar al inicio, vamos a aceptar, pues, y ya tiene incluso el formato dentro del campo automático. Eh, Se lo podemos quitar también, edit, format, le ponemos imprimir. Incluso si queremos centavos, con 00, aunque todo lo demás no tenga centavos, pero por lo menos en el formato de la tabla ya tiene el formato de centavos. Ok, dentro de este mismo, pues habíamos hablado que es importante, sobre todo para ustedes, y repito, mi mayor objetivo es que cuando estén apurados, espero que se acuerden, estén apurados con trabajos bastante largos y complejos, pues estas herramientas les ayuden a que eso sea menos tortuoso. Entonces, una de las intenciones del manual de estilos no es precisamente que la ESEN les obligue, que ustedes tienen que trabajar con esos parámetros. Cada empresa tendrá su patrón. Eh, pues en algunas ocasiones, pues incluso las organizaciones comparten las plantillas para que se pueda trabajar sobre ellas y se mantenga un nivel estandarizado a la hora de trabajar. Lo mismo sucedería con las tablas. Si nosotros tenemos tablas en un documento mucho más grande, pues resulta que lo ideal sería que las tablas tengan más o menos el mismo estilo, el más o menos el mismo formato, o más o menos que parezcan estar relacionadas, y no cada tabla individual, pues a saber cómo apareció. Entonces, por ello es que cuando trabajamos en Word, Excel y PowerPoint y los utilitarios de Windows, vamos a encontrar, por un lado, pues las herramientas básicas, bueno, File, que es común para todo, pero también vamos a encontrar las otras actividades comunes que van hasta Help. Estas serían como las actividades más o menos comunes. Esta es, bueno, en mi caso, ya casi que es de rigor, porque utilizo bastante trabajo un poco más especializado en cuanto a Word y Excel. No es lo común tener la pestaña de Developer, pero ya vamos a ver cómo se agrega, porque la vamos a utilizar. Ya acordémonos que estamos trabajando con eh, futuros abogados que hacen trabajos bien finos, ¿verdad? Entonces necesitamos hacer algunas veces trabajos de mejor calidad. Estas otras dos son pestañas que se activan por objetos. Si yo, por ejemplo, tengo acá, estoy moviéndome dentro de mi objeto hoja, pues tengo habilitadas estas pestañas. Si yo me salgo de mi objeto hoja, de mi objeto tabla, perdón, esas dos pestañas, ya no aparecen, porque esas pestañas tienen características o tienen herramientas aplicables precisamente a tablas. Si yo me posiciono dentro de la tabla,
las pestañas se vuelven a habilitar. Antes de seguir adelante, quiero que veamos cómo agregar la pestaña Developer. En ese caso, pues, clic derecho sobre alguna de las pestañas de la cinta o el ribbon. Clic derecho, Customize the ribbon. Y aquí me va a aparecer un esquema de cómo está actualmente mi cinta o mi ribbon, porque estamos en la opción Customize Ribbon. Aquí tenemos las por defecto, el Home, el Insert, Draw, Design, pero creería yo que al menos la gran mayoría de ustedes no tiene habilitada esta de Developer, ni siquiera la de Add-ins. Y si le damos a aceptar, pues ya vemos que esa otra pestaña no aparece. La vamos a habilitar nuevamente, clic derecho sobre alguna de las pestañas, Customize the Ribbon, clic en Developer y aceptar. Ahora tenemos aquí la pestaña de eso es para agregar pestañas comunes, es decir, comunes porque las podemos utilizar casi que para todo tipo de elementos dentro de nuestro documento. Este otro tipo de pestañas, decíamos, son especiales y se activan según el objeto que yo tenga seleccionado. De momento tenemos seleccionado en alguna parte dentro de nuestro documento hay una tabla. Puede que haya otros elementos como imágenes, símbolos y así sucesivamente y se van a ir habilitando según el objeto que vaya seleccionando. En este caso pues tengo dos pestañas con características y herramientas que aplican a tablas. Vamos a ver algunas de esas herramientas porque como en la clase anterior vamos a crear una tabla. Bueno, aquí ya está creada, es la que tenemos en el archivo, pero vamos a ver qué tipo de características comunes le podemos dar a estas tablas para que si yo 15 páginas más adelante hago una tabla, debería de guardar más o menos la misma relación. En este caso, pues, vemos que todas las celdas prácticamente tienen el mismo formato, que sería Calibri 10, si me muevo dentro de ella, pues casi que no varía más que la alineación. Pero si yo quiero características especiales, bueno, la gran mayoría quizás habremos comenzado por ahí es, primero pongámosle al encabezado, el encabezado que tenga color, perdón, que tenga bold, lo mismo el total. De ahí, pues si la empresa así lo requiere, pues le ponemos relleno a esta área, el encabezado. El más común, digamos, podría ser acá. Relleno, un color gris. Y ahora ya va agarrando un poco más de forma y es un poco más presentable. Distinto a como estaba al inicio, que es todo el texto plano, separado por celdas prácticamente. Esa es una forma, pero dentro de las características de la tabla podemos poner características, aquí sí sería características específicas para las tablas. Primero, así como hicimos con los estilos dentro de los párrafos, se recuerdan casi que en las primeras clases, acá tengo estilo de tablas, tengo pues varias opciones, al menos las visibles hasta este momento son esas, pero además lo que yo quiero que vean es que las tablas tienen sus propias características. Lo que tenemos ahorita marcado en rojo son los estilos, es decir, cuáles serían los patrones comunes, como qué color tiene el encabezado, si quiero que tenga un tipo de letra específico, si quiero que tengan un tamaño específico, si quiero que la fila de hasta abajo se comporte de manera diferente, con un relleno, con un tipo de letra diferente, un tamaño diferente.
Pero antes de eso, tengo yo que especificarle a mi tabla, porque es la tabla que tengo seleccionada, tengo que especificarle cuáles son aquellas áreas que a mí me interesa resaltar. Como no tengo nada resaltado en este momento, todas las áreas, es decir, la fila de encabezados, la fila de totales, las columnas, las demás filas, todo es igual. La primera columna, todas las filas prácticamente son iguales. Pero si yo, por ejemplo, le digo, fíjense que mi tabla tiene una característica especial. Y esa característica especial es que tiene una fila de encabezados. Mientras no le diga yo que tiene una fila de encabezados, la fila de encabezados se comporta como cualquier otra fila dentro de mi tabla. Así que si yo le doy clic a fila de encabezados, no pasó nada, profe. No pasó nada porque aunque yo le diga que tiene una fila de encabezados, el estilo que yo tengo seleccionado en este momento, que es el básico, no dice ningún tratamiento especial para la fila de encabezados, a menos que yo elija un estilo donde sí se resalte la fila de encabezados. Por ejemplo, las primeras son textos planos, pero digamos a partir de estas de acá, utilicemos esta. Sería Grid Table Accent 1. Solo con decirle que ese es el estilo que yo quiero, y además que la fila que tengo seleccionada tiene una característica especial que es con fila de encabezados, ya la fila de encabezados es distinta. Si yo le dijera, fíjese que mi tabla no tiene fila de encabezados y se la quito, pues se comporta exactamente igual como todas las demás. Ahora que ya he elegido un estilo, que es este de acá, le puedo ir yo diciendo, mire, del patrón de estilo que ya tenemos, comience a aplicarle a la tabla una fila de encabezados, una fila de totales. Ya podemos ver acá que la fila de totales se comporta distinto al resto de filas. Fíjense que necesito de alguna manera ubicar las filas. Una forma común es decirle que estamos hablando de filas por bandas o filas de banded rows. Si presionamos ahí, pues ya vemos que las filas que no son encabezados ni tampoco son fila de totales tienen un comportamiento de una sí, una no, una sí, una no, ¿ya? Y lo mismo que hicimos con los estilos en los párrafos, también podemos decir, bueno, aquí tenemos otra combinación que ya yo personalmente considero que ya más es como excesivo, porque le ponemos fila de primero, sí, fila de último, sí, columnas, entonces va a ir como hasta cierto punto, pues, aquí digamos que todavía se logra entender, pues, pero ya poner más, siento yo que se pierde, pero bueno, es el gusto o lo que nos exijan en nuestro trabajo. Puedo mantener todo este mismo esquema de fila de totales, fila de encabezados, de filas por bandas, todo lo demás, y cambiar el estilo. Lo que ahora es azul puede cambiar, no sé, a rojo o cambiar de manera distinta que, o sea, otro tipo de acentos, como este de acá, donde ahora no solo está con negrita, sino que ahora tiene como también un relleno más vistoso. Y si no quiero eso, pues, y regresarme a las formas más básicas y sencillas para que mi documento se presente de una manera un poco más sobria, podemos regresar a estilos como este de acá, que es tabla plana de 5.
¿Ya? No tiene mayor tema en rellenos, pero sí se alcanza a ver cuál es la primera columna, la última columna, filas por bandas. No quiero la última columna, que se mantenga así, pues ya es el estilo que vamos a aplicar. Cada uno de estos estilos, así como hicimos con los estilos de los párrafos, podemos cambiarle o modificarlo con clic derecho, modificar estilo de la tabla. Lo importante acá es, por ejemplo, yo quiero crear eh, mi estilo ese. Así ya no estoy haciendo cada vez cómo tiene que presentar una tabla. No, ya es mi tabla, ya es mi formato. Quiero, por ejemplo, que cuando yo cree una tabla y le voy a poner mi estilo ese, pues que tenga las características de Arial Black. Ojo, cuando modificamos esto, Arial Black y todas las demás características, puedo yo ser específico en decir a dónde voy a modificar. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se va a ir viendo, ¿no? De cómo se va a ir viendo la tabla con las modificaciones que vamos haciendo. Pero aquí le puedo decir, creo que aplique a toda la tabla, a la fila de encabezados. En la fila de encabezados, fíjense que quiero que sea más visible. Aquí sí le ponemos solo en la fila de encabezados un área black. Aquí haremos el cambio. Que tenga incluso tamaño 20. Que el color sea azul oscuro. Y así sucesivamente. Incluso los bordes, que tenga bordes, que no tenga bordes, le damos a aceptar. Y ya están aquí los cambios. Exagerados, pues, pero la intención es que veamos que eso aplica para el estilo. Si yo más adelante tengo otra tabla, no tengo que volver a ponerle este color y esta forma, esta fuente, sino que solo selecciono la tabla y le digo, quiero que se aplique el estilo que se llama mi estilo es. De acuerdo, si no, pues podemos partir de cero como un nuevo estilo y aquí es prácticamente personalizado desde cero. Quiero que todo el documento, toda la tabla tenga cierto tamaño de letra o cierta fuente y así sucesivamente. Esto es con los estilos. Ahora, ¿dónde está? Perdón. View, no, no es esto. Aquí está. Ahora, una característica bien especial en el tema del trabajo con Word es introducir imágenes. Por ejemplo, tengo acerca de autores, ya vimos cómo es que funciona esto, pues aquí no tiene nada dentro. Quiero ver cuál es la estructura, pues Control F o Command F, creo. Y aquí tenemos cuáles son los encabezados, cuáles son sus niveles. Vamos a ver que este es Heading 1, Heading 1, Heading 1. Y pues este es, ¿qué es esto? No alcanzo a ver, veamos. Sí. FM Title. Pero ese es otro estilo. Lo que vamos a hacer ahora es uno de los dolores de cabeza para muchos que trabajan con Word y a veces es cómo hacer para insertar imágenes y que todo el documento no se vaya a desconfigurar. Primero, recordemos que cada elemento dentro de nuestro documento de Word tiene su instancia, tiene su forma de trabajar, su forma de presentarse. Primero, insertar imagen desde esta unidad, archivo. En mi caso tengo, no está aquí, creo que es clase 4. Bueno, yo lo tengo guardado en clase 4, pero para ustedes creo que es semana 4. Vamos, por ejemplo, a insertar la imagen de Joan Lambert.
Seleccionamos la imagen, damos insertar y ahí quedó. Originalmente va a aparecer así, pero podemos hacer muchas modificaciones, no como un Photoshop, pero sí por lo menos un par de herramientas que aplican directamente a el comportamiento de una imagen dentro de un documento de texto. La más común, digamos, es recortar. Fíjense que no me gusta, sí, está muy grande, pero quizás hagámoslo un poco más pequeño. Sí, la podemos hacer pequeña de esta manera. Eso, o más grande, o más pequeña. Eso lo podemos hacer con estos manipuladores, ¿sí? Pero no es esa la intención. Podemos también darle un tamaño específico, como, fíjense que quiero que el alto no sea 4.23, quiero que sea exactamente 3. Ok. Nos vamos acá y que diga 3 centímetros. Enter. Mantuvo la relación porque cuando le puse 3 también cambió esto. Fíjense que yo quiero que diga 3 por 3. Ok, 3. Y se vuelve a cambiar, ya no dice 3, dice 4.21. Eso es por las características por defecto que tienen las imágenes, y en este caso es personalizable, o lo podemos modificar con este cuadro de diálogo de acá. Y aquí pues vemos que lo que nos está afectando es que está bloqueado el porcentaje de la imagen en su altura y en su ancho. Así que si yo quiero modificarlas independientemente, le quito el chequecito de acá. Y ahora sí le puedo poner, mire, quiero que tenga 3 por 3. Presiono 3 acá. Vamos a aceptar. Y ahora tiene 3 por 3. Se ve feo. Entonces, en lugar de hacer eso, lo podemos recortar. El recortado lo hacemos con la herramienta Crop. Ojo, esto siempre dentro de la pestaña de Picture Format. Y esa pestaña, igual que en la anterior, se habilita si yo tengo seleccionado el elemento. Si yo me salgo de esa selección, ya esa pestaña no está visible ni está disponible. Selecciono la imagen y ya tengo nuevamente la pestaña. En esta pestaña puedo yo hacer un recortado y ahora me aparecen estos manipuladores y puedo decirle hasta dónde quiero que se vea. Si quiero que solo se vea hasta aquí o casi que solo los ojos, no sé, pensando en diferentes opciones. Si no es así, control Z, regresamos a la imagen, control Z, control Z, control Z, a la imagen original. Dentro de las opciones del crop tenemos también esta ventana desplegable de acá. Y ahí le puedo decir que quiero hacer un crop normal o un crop con porcentaje fijo. En este caso quiero un porcentaje de 1 por 1. Si le damos clic ahí, ya prácticamente ha buscado cuál es el máximo ancho que tiene la imagen, y ese mismo ancho en medida se lo dio al alto. Así que tiene prácticamente las mismas dimensiones a lo alto y a lo ancho. Y aquí yo puedo mover la imagen de tal forma que elija solo la parte que a mí me interesa. Supongamos que lo dejamos ahí. Seleccionamos afuera de la imagen y ya se acepta el cambio que he realizado. Esto es con la herramienta Crop. Dentro de las otras opciones que tenemos, por ejemplo, algunas correcciones, modificación de color, correcciones pues digamos ligeras, porque son como modificaciones a fin que no sea precisamente un Photoshop, pero sí tiene varias herramientas. Vamos a utilizar en este caso esta que se llama Brightness 0, contraste normal, pero
brightness 0, es decir, sin brillo o normal, con un contraste de más 20. Presionamos ahí y ya le ha hecho una corrección a la imagen, sobre todo en brillo y contraste. Tenemos también otras de suavizar o sharpen, no me acuerdo cuál es en español, pero por ahí va. También tenemos otras opciones como cambios de color. Digamos, ¿dónde está la que necesito? Grayscale, pues es como la escala de grises. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De las que sí necesito que veamos. Realmente ya lo habíamos comenzado a ver, pero no lo mencionaba para no confundirlos. Y es que cuando hacíamos el crop, si se fijan, cambio el tamaño y el texto ya se va anticipando a la forma que tiene el recortado. Démosle deshacer, deshacer, deshacer. Y eso es porque, por defecto, la forma en cómo se ha insertado, pues reconoce como que si tenemos, aquí está la línea donde pasa el texto, pues aquí sería como un carácter gigante dentro de la línea. Entonces, este carácter es bien alto. Entonces, como es bien alto, es el que va a determinar el alto de mi línea. Si yo le cambio el tamaño, pues se va a ir ajustando. Incluso si lo cambio por medio del crop, que el crop va a ser un recorte y su nueva área es la que me va a determinar cuál es el alto. Ya con esto, lo que vamos a hacer ahora es que esta imagen de Joan Lambert va a agarrar algunas características respecto al texto que la rodea. En este caso, pues podemos decirle que quiero que la imagen, solo esta, digamos, tome una posición de en línea con el texto. ¿Qué significa en línea con el texto? Lo que ya explicamos, que es como si el texto va por aquí, pues la imagen es un carácter más, y si es muy alta, pues va a delimitar cuánto es el alto de esa línea. Si no, podemos ubicarla en diferentes posiciones dentro de la hoja, como casi por defecto, a izquierda arriba, solo arriba, la derecha arriba, solo a la derecha, en medio, y así. La misma posición que tiene por acá, pues es la misma que vamos a determinar. Si no, por defecto es en línea con el texto. Esto es respecto a su posición dentro de la hoja. También vamos a encontrar que ya dijimos que está en línea con el texto, es decir, casi que es un carácter. Pero podemos decirle cuál va a ser el comportamiento del texto alrededor de ella. Utilizamos esta imagen, esta opción, y tenemos aquí, por defecto, en línea con el texto. La opción cuadrado, si es cuadrado. La opción tight. Se ve casi igual, profe. Sí y no. Vamos a ver en el caso de cambiar la forma de la imagen, que esto cambia. Esto es diferente. Through. Casi no lo ocupo realmente. Está el top and bottom, es decir, el texto ya no está en línea, sino que es como, es un elemento aparte. La otra es detrás del texto. Perdón, yo me confundí, pensé que este era. Casi no ocupo. Es atrás del texto y la imagen, pues allá atrás está. Profe, no puedo agarrar. Enfrente del texto. Aquí sí la puedo agarrar. La puedo mover. Oh, perdón. No tenía que hacer eso. No tenía que hacer eso porque
Si bien es cierto, está arriba del texto, pues, lo puedo poner en cualquier lado, creo que esa es la que más pudiéramos utilizar y más útil sería para nosotros. Bueno, no necesariamente sea esa la mejor, pero una bastante útil y es una que normalmente siempre evalúo, es que el texto quede alrededor. En ese caso decíamos que era la side. Aquí no se alcanza a ver, pero dejémoslo de momento que dejar claro que lo que hace es prácticamente en el contorno de la imagen, el texto la rodea. Si yo, por ejemplo, además de esas modificaciones que le he hecho a la imagen, vamos a Picture y a esa Picture, profe, también hay estilos para Pictures. Sí, hay estilos para párrafos, hay estilos para, bueno, para mucho. Y en este caso es estilo para imagen. Eso es cuando le ponemos efectos bonitos, como un borde, pues le pongo un borde a la imagen de color azul o amarillo, o, no, muy feo. Este es el azul normal, creo que es azul navy. Esa es una opción. De ahí tenemos efectos como sombras. Este es uno que yo uso bastante porque me gusta cómo se ve. Es ponerle una sombra. Ahora ya se ve un poco más llamativo. Eso se puede hacer porque, como yo le he dicho, site, no importa dónde el texto esté, la imagen va moviendo el texto para que se comporte de tal forma que alrededor de la imagen se va a formar. Por eso es que aquí incluso separaba a Joan Lambert. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mover la imagen de tal forma que esos dos textos no sean afectados. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya vemos que tiene un borde, ya vemos que tiene una sombra, pero otros efectos o estilos son estos de acá, donde ya es como una mezcla de varias opciones. Por ejemplo, este de acá, donde va a ser más visible el site, es que tenemos que su estilo es un óvalo metálico, óvalo con marco metálico. Tenemos un óvalo también con un borde suave, un borde con un óvalo con, sí, ajá, con borde negro. Pero en cada uno de los casos vemos las características. Aquí está su sombra. Su forma ahora ya es redonda y esa forma redonda la sigue también el texto. Sí, qué feo que es decir. Si yo la imagen la muevo dentro del texto, pues el texto va siguiendo la forma que ya tenemos, porque tiene un estilo tight, tight. ¿Y qué pasaría si al texto le aplicamos un justificado? El justificado va a buscar esos bordes de la imagen que yo he creado. Más o menos así. Y ya. De ahí, pues, como práctica les puede quedar hacer lo mismo con la señora Joyce. ¿Por qué? Porque lo que sí quiero que también veamos en esta clase es algo que van a ver muy, muy, muy común cuando ya salgan al mercado laboral a trabajar o a hacer sus prácticas. O si no, pues es algo que deberían de ver. Vamos a ver, View, Switch Windows, campos y formularios. Página en blanco. Sí, van a ver muchas páginas en blanco. Porque les va a tocar, pues en algún momento, pues, generar informes, documentos, correspondencia. En este caso, digamos que vamos a hacer una carta. San Salvador. Hoy es... ¿Cuántos hoy? 7. Sí, 7.
GTD. Cuando comenzamos a digitar, ya la inteligencia artificial de Microsoft Word me comienza a recomendar, usted está escribiendo una fecha, ¿quiere que escribamos lo que usted está recomendando? En este caso sería la fecha de hoy. Enter. Presionamos Enter y ya está. Normalmente las cartas tienen su fecha alineado hacia la derecha, así que lo vamos a hacer así. Derecha. Ya. ¿Qué pasa si en el caso de los documentos que ustedes estén imprimiendo, pueden ser cartas, testimonios, no sé cuánta variedad puede haber de documentos para ustedes, pero supongamos que lo que tenemos ahí hay que darle una importancia de la fecha. En este caso es, quiero escribir cartas o quiero escribir, no sé, documentos privados. Y tienen que, estoy pensando en voz alta, si estoy diciendo una burrada, por favor, discúlpenme que ahí sí peco de ignorante, y muy ignorante en temas legales. ¿Qué pasa si este mismo documento yo lo cierro y lo vuelvo a abrir el día de mañana y necesito que la fecha ya no sea la de, bueno, cuando sea mañana, pues esta sería fecha de ayer, ya estaría desactualizado. Quiero que cada vez que el documento se abra, presente la fecha en la cual estemos. ¿Qué pasa si este documento lo guardo y necesito realmente imprimirlo a la carrera de aquí a 2 meses? Y sigue diciendo 7 de febrero. Pues, ¿qué pasa si es tanta en la carrera que no alcanzo a ver eso? O me fijo en temas que pueden ser mucho más importantes, pero va a aparecer. Bueno, eso sí estoy consciente. Que en temas legales, pues las fechas sí son muy importantes, porque no puedo decir que firmé un documento en una fecha en la que no fue firmado. Entonces, si ese es el caso y necesito que la fecha se mantenga según la fecha, según el día, perdón, necesito que este texto, no digamos fecha, que este texto se actualice según la fecha en la que lo voy a imprimir. Para ello, lo que hago es insertar un campo. Entonces borro lo que es un texto fijo, porque es un texto que yo tengo que ir modificando. En lugar de 7, de aquí a un mes tengo que decir marzo, y yo lo escribo, y así sucesivamente. Ese es un texto plano, un texto fijo. Vamos a insertar un campo, que ese campo lo que va a hacer es ir actualizando. Para ello vamos a insertar, no ninguna de todas estas, sino que en esta de acá, que se llama elementos rápidos o quick parts. Perdón, lo de Mac no sé cómo se llamaría. Pero aquí vamos a decirle que sería un campo. Vamos a insertar un campo. El campo, según lo que acabamos de hablar, es de tipo fecha. Hay muchas otras opciones, pero la que sí yo considero que es bastante más útil. Y si no, pues ahí hay un gran abanico de opciones en las que pueden explorar. Pero la que sí necesito que veamos, porque sí les puede ser de mucha utilidad, es en el caso de las fechas. Aquí tenemos diferentes formatos que incluso son personalizables, porque esto que tenemos acá yo lo puedo modificar y crear casi que un formato nuevo. En este caso, pues selecciono esta de acá. El formato es día de como un texto, de luego 4 M's que quieren decir mes, pero escrito en texto, y de ahí el año en 4 Y's, lo que quiere decir es que son 4 dígitos. ¿Veis? 4 dígitos para escribir el año. Entonces, seleccionamos esto de ahí, le damos a agitar. Ya, 7 de febrero. Puedo yo venir 2 días después, un mes después, 5 años después, y la fecha se va a actualizar. Eso ahora ya podemos ver que se trata de un campo. Damos doble clic derecho, perdón, y podemos hacer unas actualizaciones. Si, por ejemplo, yo tengo abierto este archivo, no cierro la computadora
llegamos a mañana, sería 8 de febrero, pero quiero que el campo se actualice, pues le damos clic derecho, actualizar campo. ¿Sí? Dentro de estos mismos elementos, porque los vamos a utilizar sobre todo cuando combinemos correspondencia, se pueden editar. En este caso solo vamos a ver que se puede, no lo vamos a editar porque realmente su mayor beneficio al editar campos lo vamos a encontrar en combinar correspondencia. Vamos a Toggle Field Codes y aquí vemos prácticamente cuál sería más o menos la programación de cómo se va a mostrar el resultado de ese campo. Es un campo de tipo fecha, donde su formato es profe, ¿me tengo que preocupar de todo eso? De momento creería que no. Así que por eso que solo lo muestro de qué es lo que hay que hacer ahí. Regresamos a Toggle Field Codes y pues vemos que el resultado pues es lo mismo. Otros campos que sí nos pueden servir, y repito, tengo varias referencias de exalumnos donde me pueden demostrar que no estoy mintiendo y esto les puede servir en su carrera, en sus trabajos, prácticas o como freelance o no sé, temas individuales, profesionales independientes, que es crear más o menos formularios. ¿Por qué necesitamos formularios en un documento de Word? Por simplicidad, por practicidad, por reducir errores. Entonces tenemos un documento, digamos que ya vimos cómo funciona el de campo, el de fecha, perdón. Ahora vamos a utilizar uno nuevo, que por ejemplo vamos a hacer una captura. No vamos a llegar, no es el objetivo de esta materia, no vamos a llegar hasta cómo hacer programación y captura de estos valores, como que fuera un formulario, y se van a procesar, y se van a guardar, y cosas por el estilo, sino que por lo menos a plantear un formulario y de cómo este puede ser modificado, cómo este puede ser completado si se comparte. Veamos un elemento común para un formulario, el nombre. Quiero que diga nombre. Y de ahí quiero que haya un campo donde la gente va a llenar y va a poner su nombre, como un formulario, como una plantilla. No sé, a ustedes se les ocurrirán diferentes tipos de documentos que les pueda servir, tal vez ahora, tal vez después, donde el individuo simplemente escriba el nombre y ya sea como fácilmente identificable. Así que aquí sí, vamos a utilizar la pestaña Developer y vamos a activar el modo diseño, porque aquí estamos hablando de controles. Esos campos distintos a este de acá, este es un campo común, digamos, se utiliza dentro de cualquier tipo de documentos. En cambio, esos controles que tenemos acá, pues prácticamente sirven para crear formularios. En estos formularios, porque alguno de ustedes ha visto algo de programación, pues más o menos así son los formularios, no sé si alguno de ustedes lo habrá hecho, pero estos campos o estos elementos para crear un formulario pueden ser utilizados en su momento con una macro o toda esta área que prácticamente es una codificación o una forma de cómo hacer código dentro de Word. Sí tengo referencia, por ejemplo, alguien me contaba que por lo menos su hermano había estudiado, perdón, en Estados Unidos y prácticamente como abogado y tenía ya sus propias macros que hacían capturas de datos y no entendí muy bien, pero sí, acuérdense que yo no sé mucho de leyes, pero sí trato por lo menos de que lo que estamos compartiendo acá sea de mucha utilidad para ustedes y me dejó como con mucha inquietud que eh, ya a niveles de maestría, de estudios de posgrado, sobre todo en Estados Unidos, se utilice bastante el Word
a nivel bien profesional. En ese caso, pues, crear rutinas que procesen información dentro de un documento de Word. Y, por ejemplo, pues, creo que hay temas de derecho laboral, derecho tributario, donde algunas capturas de estos formularios pueden ser procesadas. Dicho eso, regresamos a modo diseño. En modo de diseño se me habilita la opción propiedades, pero más que nada también es porque puedo yo manipular estos campos. Los campos normalmente son, quiero un texto enriquecido, quiero un texto plano, quiero una imagen, y así sucesivamente. En este caso vamos a hablar de un texto enriquecido. Presionamos ahí y me va a aparecer el texto que por defecto se va a mostrar. ¿Sí? ¿Cómo es eso, profe? Acabamos de insertar un elemento, un control de tipo formulario. Ese elemento, ¿cómo alineamos para que las cosas se vean bonitas? Este elemento que yo tengo acá, de momento, cuando quite el modo de diseño, así se va a ver. ¿Sí? Para indicar, mire, ¿qué es lo que usted quiere hacer aquí? Digite de clic aquí para que se pueda agregar texto. Quitamos el modo diseño y nos va a aparecer, eso sí, que es, escriba algo. O sea, de clic para escribir algo. Algo. ¿Y por qué se ve así? Porque eso está en un campo que esa información va a ser capturada y puede llegar a ser procesada por macros. Pero digamos que es un poco más fácil que estar diciéndole, mire, escriba aquí, y lo que hacemos es con, no sé, con esto y decirle, mire, escriba su nombre. ¿Cuál es su nombre? Escríbalo ahí. No, eso ya es más que todo cuando son documentos impresos. Pero, ¿cómo hacemos para que dentro de un Word se pueda modificar o que se pueda procesar la información? Ese es uno, el developer. Otro es, bueno, estamos aquí en modo no diseño. Le quitamos el subrayado. Pero ese es en el modo no diseño. Regresamos al modo diseño y ahora veo yo el contenido del texto, pero en las opciones de este campo. Podemos ver las propiedades y en las propiedades pues aplicar varias otras herramientas, pero más que eso, lo que me interesa a mí es que vean que esto existe. Porque las otras opciones de campo, por ejemplo, rango de edad, aquí le cambiamos si quieren, mejora, que comience por 5, lo mismo sería para este, en 5, así mi campo va a comenzar en 5, y vamos a agregar uno que es de combo box o lista desplegable, y aquí es como haga clic aquí o pulse para escribir una fecha. Salimos del modo diseño y vemos pulse aquí y tenemos opciones, pero no tenemos opciones. Tenemos opciones sin tener opciones. Regresamos a modo diseño, nos vamos a propiedades de este campo, control, perdón, y aquí podemos mostrar opciones. Por ejemplo, agregar rango de edad. ¿Qué es lo que se va a mostrar? De 0 a 18 años. El valor puede ser el mismo. Esto es más que todo para temas de programación, porque una cosa es en un combo box, una cosa es lo que se muestra y otra cosa es el valor que se captura. Supongamos que lo queremos para temas estadísticos, no le voy a escribir 0 o 18, sino que puedo hacer una variable categórica y decirle si selecciona entre 0 y 18 años, el valor es 1. Siguiente.
de 19 a 25 años. Entraría para mí en categoría 2. Agregar de 35 a 45 años. Categoría 3. Y de 46 años a más. Categoría 4. Ya hemos creado los valores a mostrar en mi drop-down list o combo box. Presionamos aquí. Cuando ya salga del modo diseño, ya tengo disponibles esas opciones. Puedo elegir esta, puedo elegir esta otra de acá. Y así voy sin tener que volverlo a escribir. Otro que es muy interesante es, por ejemplo, fecha, digamos, de nacimiento. Vamos a ver la de las fechas, es este de acá, si no me acuerdo, sí, el Date Picker. Y aquí es como clic o digite una fecha, salimos del modo diseño y aquí puedo yo elegir, digito la fecha, sí, o es más fácil darle el botoncito de acá y aquí tengo ya las opciones y puedo poner fechas o diferentes años, o pues como en este caso que es la fecha de hoy, le puedo decir quiero la fecha today y así más o menos. Esos son unos ejemplos. Dicho esto, pues agradezco mucho su atención. Espero que le esté yendo bien con sus otras materias. Insisto, no miren menos. Esto les va a servir de verdad, de verdad. Puedo citar muchas referencias. Agradezco siempre la confianza por dejarme crear una materia individual de introducción a la computación, especial para derecho. Sobre todo porque hay temas que sí siguen siendo muy útiles y de gran competencia para ustedes. Y muchos de ellos están relacionados con Word, donde ustedes sabrán, es una herramienta muy útil en el tema de los abogados y muchos procedimientos, muchos documentos, pues precisamente se hacen en Word. Entonces, es una herramienta que es casi que un día a día. Y si manejan muchas herramientas dentro de Word, pues se les va a facilitar la vida, o en muchos otros casos, pues les va a permitir a ustedes poder presumir ciertas habilidades. Muchísimas gracias, se cuidan.